Hola, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Me da mucho gusto poder estar saludándolos hoy en esta segunda temporada de nuestro programa El 20. Quiero agradecer a todos los que nos han seguido durante todo este tiempo y los comentarios que hemos recibido y los likes, aunque hemos estado más de un año en pausa. Este programa queremos dedicárselo a todos los que nos han seguido y siguen en nuestras redes sociales el canal. Quiero agradecer también el patrocinio del Instituto Celestín Freinet, nivel primaria, quienes trabajan desde hace 17 años la metodología de escuela activa y hacen posible este programa, una escuela en donde los niños aprenden a partir de experiencias vivenciales a través de proyectos. Este programa les voy a dar una premisa, lo hemos dividido en dos partes porque el tema de la salud mental es un tema que ha estado cobrando una relevancia muy importante. Ha cobrado ha tenido serias consecuencias, ha puesto a prueba nuestra salud mental y es importante que abordemos y conozcamos sobre el tema. Muchos hemos experimentado pérdidas, duelos y situaciones que jamás esperamos vivir. Y por eso es que hemos dedicado este programa para poder compartir con todos ustedes, pues, cómo lograr la salud mental. Nuestra invitada de esta tarde es licenciada en Psicología Educativa, con maestría en Ciencias de la Educación y candidata a doctora en Educación. Tiene más de 30 años de práctica profesional trabajando en evaluación y tratamiento de niñas, niños y adolescentes en el área psicológica y educativa, en la orientación a padres de familia y capacitación docente. Cuenta con gran experiencia en el desarrollo e implementación de programas para la mejora del desempeño educativo y psicosocial en el contexto escolar. Ha prestado sus servicios en instituciones educativas públicas y privadas. Es autora y coautora de libros y talleres en el campo de la prevención de la violencia y en la cultura de la paz. En su última publicación, el manual Un Nuevo Comienzo pone al alcance de todos nosotros de su experiencia para compartir con los lectores herramientas efectivas para favorecer y atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en los diferentes aspectos de su salud mental, prevención del suicidio y factores de resiliencia, no solo en la vida diaria, sino en situaciones donde se amerita el apoyo psicosocial en tiempos de crisis. Quiero darle la bienvenida entonces a la maestra Norma Soto. Norma, muchas gracias por la confianza y por acompañarnos esta tarde. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues es una alegría para mí recibir esta invitación y en este momento, ¿verdad?, que tan importante y tan relevante de la vida de todos nosotros después de estas experiencias intensas que hemos vivido y que seguimos viviendo, ¿verdad? Y bueno, agradecer mucho también a nuestro patrocinador, el colegio el Freinet, que sé que tienen mucha experiencia también en educación y en formar y en acompañar a las familias en la educación de sus hijos. Pues muchísimas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Norma. De verdad te agradezco la confianza. Tuve la oportunidad de escucharte cuando presentaste tu libro y la verdad es que lo que escuché rebasó mi imaginación. Yo jamás me hubiera imaginado, tenía una ligera noción de que el problema de salud mental se había acentuado. Yo misma experimenté, como te lo compartí en algún momento, el tener que recurrir a herramientas para mi tranquilidad, porque al igual que todo mundo, realmente me vi rebasada en algunos momentos, pero jamás me imaginé las cifras que te escuché compartir y todo lo que escuché. Y en ese momento, por eso dije, tengo que invitarla a compartir. Te agradezco de nuevo
que hayas aceptado la invitación para que todos aprendamos. Yo estoy segura y quiero decirle al auditorio que al escuchar a la maestra Norma, no solamente nos van a caer un 20, nos van a caer muchos 20 y se van a dar cuenta de la dimensión de este problema. Como les comentaba muy al principio, el tema es tan amplio que decidimos dividirlo en dos partes, ¿sí? Hoy vamos a tocar el tema en general de cómo lograr la salud mental y en el próximo programa nos vamos a enfocar en lo que son niñas, niños y adolescentes, porque es muy importante apoyarlos, ¿no? Pero los adultos también tenemos que estar bien para poder dar ese andamiaje. Entonces, Norma, me gustaría muchísimo que nos pudieras contextualizar en la dimensión de este problema para que el público lo conozca y pues que nos digas, ahora sí que auxilio, ¿no? ¿Cómo nos dejó la pandemia? ¿Verdad? Bueno, pues eh, es realmente impactante, ¿no? Impactante todo los efectos en torno a la salud mental después de una crisis del tamaño de la que hemos vivido, ¿no? A nivel mundial. Y bueno, solamente quisiera, antes de continuar con esta contextualización, comentar la importancia de nuestra salud mental, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos dice que no hay salud sin salud mental, ¿sí? Y también la Organización Mundial de la Salud nos da una definición en relación a la salud mental, ¿verdad? Nos dice que es un estado de bienestar, ¿sí? En el cual nosotros tenemos la posibilidad de reconocer nuestras propias fuerzas, habilidades. Eh, Podemos también hacer frente al estrés diario de la vida, una segunda característica. Una tercera es que contribuimos a nuestras comunidades y trabajamos de forma productiva y fructífera. Entonces, estos 4 criterios es importante tenerlos en cuenta, porque si tú estás trabajando de forma productiva y fructífera, estás pudiendo hacer frente al estrés normal de la vida, contribuyes a tu comunidad y puedes reconocer tus habilidades, entonces podemos decir que en general es un estado de bienestar donde podrías considerar que tienes salud mental. Sin embargo, pues precisamente esta parte de hacer frente al estrés normal de la vida, pues se vio vulnerado porque no estábamos en una situación normal, ¿no? No estamos todavía en una situación normal, ¿no? Porque hablamos de la pandemia un poquito como si fuera el pasado, pero en realidad no del todo hemos salido, ¿no? Recientemente tuvimos todavía algunas rebrotes, ¿no? De COVID y de algunas otras enfermedades que nos preocuparon a todos. Entonces, desde 2019 ya teníamos datos muy preocupantes en torno a la salud mental. Por ejemplo, casi 1.000 millones de personas, entre ellas un 14% de los adolescentes de todo el mundo estaban afectados por un trastorno mental. 140 millones de adolescentes. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad. Un tercio de las personas recibían tratamiento para la depresión en el 2019. Pero resulta que el 11 de marzo del 2020 llega la pandemia y tenemos estos datos de acuerdo al informe que ya para junio, fíjate, del 2020, el 11 de marzo se declara la pandemia. Para junio, no habían pasado muchos meses, ya había un primer informe que se llamaba Transformar la salud mental para todos de la Organización Mundial de la Salud, donde la ansiedad y la depresión habían aumentado ya en un 25% en 2020. Una de cada 8 personas tenía un trastorno mental. Había 20 intentos de suicidio por cada fallecimiento. El suicidio representaba ya más de o sea, es 1.3, ¿verdad? De cada 100 fallecimientos por suicidio, y casi el 50% de la población mundial vivía en países, tristemente, donde solamente había un psiquiatra por cada 200,000 habitantes. Entonces, esto nos da una idea de la situación tan grave que pues se derivó a partir de la pandemia.
en términos de suicidio, aquí en México tenemos algunos otros datos. Por ejemplo, que el suicidio fue más frecuente en jóvenes de entre 14 y 29 años de edad. 7.896 personas cometieron suicidio, de las cuales 2.293 tenían de 20 a 29 años de edad. Esto ya es en el 2020. Entonces, se incrementó el suicidio a nivel mundial de un 30 a 40% de los datos que teníamos en 2019. Y hablamos de suicidio porque obviamente cuando una persona ya rebasó su capacidad de afrontar las situaciones diarias de la vida, pues puede llegar a una depresión y algunos otros factores, ¿verdad? Intervinientes que pueden desencadenar el suicidio. Entonces, y en ese momento, ya para entonces, en estos informes de 2020, ya nos alertaban las organizaciones internacionales de salud mental de que estos efectos se iban a ver, o sea, a un mediano plazo y a un largo plazo todavía íbamos a estar viendo estos efectos. Qué barbaridad. Oye, Norma, y cuando empiezan estas estadísticas, o sea, esta situación, no sé, o sea, se empiezan a tomar inmediatamente números o tiene que pasar un número para que un determinado tiempo para poder empezar a contabilizar. Porque ahorita de los datos que tú compartías, por ejemplo, me sorprendió que de los 14 a los 29 y después para 2020 sube esa edad. O sea, sube ya no eran de 14 a 29, sino de 20 a 29. O sea, de gente sí joven, pero ya no adolescente. Bueno, aquí el fenómeno se da de esta manera, al menos en términos de suicidio. O sea, aquí fue al revés, bajó la edad en que se presentan los suicidios. Oh. O sea, mientras antes los suicidios se presentaban de 18 a 29, de 17 a 29, la mayoría, incluso muchos varones en edad productiva, porque se presenta mucho más en varones el suicidio, ¿verdad? Pero empezó a bajar ya adolescentes, 14, 12 años. Entonces, esto pues obviamente es muy preocupante porque quiere decir que ya desde muy jovencitos no están pudiendo muchos jóvenes poder lidiar con estas problemáticas. Además, por otra parte, tenemos todo el tema de duelos. ¿Cuántas personas conocemos nada más nosotros o tal vez en nuestra propia familia se presentó la muerte de algún familiar en la pandemia, ¿no? ¿Cuántos duelos hubo? ¿Cuántos duelos experimentaron los niños y las niñas, ¿no? ¿Qué vieron los niños y las niñas en todo esto? Si se habla de los datos oficiales, un registro aquí en México de 325,000 muertes, ¿verdad? Que nosotros sabemos y se habla de que eran hasta 600,000 muertes, o sea, los oficiales son 325,000, pero se hablaba de 600,000 muertes. Si nosotros multiplicamos esos 600,000 por generalmente quedan 8 a 9 personas afectadas por cada duelo. O sea, la muerte de una persona, hay una afectación. Tiene como una onda expansiva, ¿no? A 8, exactamente. 9. Entonces, multipliquemos esos 600,000 por estas 8 o 9, ¿verdad? Personas y tenemos datos alarmantes. No, y además que vimos en esta pandemia familias enteras. O sí, sea, claro. ¿Quién logra, ¿no? Afrontar una situación tan terrible y no nada más el duelo, sí, por supuesto, la pérdida, pero además lo que significaba la cuestión económica en un momento en donde escaseaba el trabajo, donde no había posibilidades, donde no había contacto social, donde no podías ni tocar lo que acaba de tocar otra persona. Realmente yo siempre he dicho que toda esta situación nos llevó a andar como en una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí, claro. Nos llevó de los extremos. Ahorita que comentabas esto, ¿se sabrá también por qué se está viendo más en los varones que en las mujeres? Sí, hay algunas, bueno, en caso de suicidio, pues es un fenómeno multifactorial, ¿no? Hay muchos factores asociados a que se presente un evento de suicidio, pero se piensa que los hombres generalmente guardan más
sus emociones guardan más, sus sentimientos, hay menos expresividad de sus problemáticas, se acercan con menos facilidad a alguien más a contarle lo que están viviendo. Sin embargo, las mujeres tenemos esa facilidad de poder comunicarnos, de tener el grupo cercano de amigas, ¿verdad? De familiares que podemos expresar mucho más fácilmente, y también tenemos un procesamiento de emociones distinto, ¿no? Pero esta parte de expresividad y comunicación es mucho más frecuente que sea en las mujeres que en los hombres. Entonces, ese es uno de los factores que se cree que pueden ser intervinientes también, y muchas cosas que están asociadas también a la parte de masculinidad, ¿no? Ajá. O sea, estas creencias de que es el proveedor, ¿no? Ajá, el fuerte, ¿no? El que no siente. Gente, que tiene que tener ciertas características pues para ser exitoso, y ante una pandemia donde se perdieron empleos, se perdieron las pérdidas, como tú bien lo dices, no solamente fueron pérdidas de familiares, fueron pérdidas de trabajo, de negocios, la pérdida de la movilidad, ¿no? La Sí, pérdida de poder tener cercanía con tus familiares, con tus afectos, pues obviamente todos estos se vivieron en muchos casos como un duelo. sí. Y ahí quería también preguntarte, ahorita que mencionabas esta parte de la cuestión de los varones, la parte emocional, em, ¿cómo trabajarla, Norma? ¿Cómo trabajarla? ¿Desde qué edad empezar? Ahora trabajamos un poco más, tenemos más apertura de entendernos con esta igualdad de género, o sea, los dos sentimos, ¿no? Hombres y Ujú. mujeres sentimos, somos personas de carne y hueso, podemos llorar. Creo que los hombres todavía falta mucho, pero se les permite más, ¿no? Expresar estas emociones, estos sentimientos. ¿Cómo trabajarlas, Norma? ¿Cómo trabajarlas para que ellos puedan tener también estas herramientas que decías tú? Las mujeres vivimos esta parte emocional y por lo tanto me imagino que eso nos ayuda más en la contención, ¿no? Para no llegar a tomar decisiones tan terribles como acabar con tu propia vida, porque pues ahí siempre va a haber una forma, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí. trabajarla? ¿Cómo hacerle? ¿A qué edad se puede empezar? ¿Qué estrategias habría para poder, desde pequeños me imagino que tiene que ser porque es parte de un proceso que tenemos que ir aprendiendo? Bueno, Elizabeth, de inmediato, y me encanta esa la parte práctica de todo este tema, ¿no? O sea, cómo poder favorecer, ¿no? Sí. Esa expresión de necesidades, sentimientos, de cómo nos sentimos. Bueno, primero me gustaría comentar durante la pandemia tuve la oportunidad de trabajar en un municipio donde teníamos pues muy cercanamente la información de todo lo que sucedía en términos de emergencias, solicitudes de auxilio en términos de salud mental. Y una de nuestras campañas se llamó ¿Y tú cómo te sientes? ¿Verdad? Que es un primer paso para poder nosotros identificar cómo estamos y poder entonces identificar, número uno, ¿verdad? Y luego poder comunicar cómo me siento, ¿no? Entonces, de entrada, a veces no hemos aprendido Es, desde pequeños ajá, a identificar qué emoción, qué sentimiento, en qué situación estamos. No hemos facilitado a veces el decir, a ver, pero nos vamos por dos vías, ¿no? Estoy triste, ¿estás triste o estás enojado, ¿no? O estás triste o estás alegre, ¿no? ¿Estás contento o estás enojado? Entonces, esto tiene que ver mucho con el tema de inteligencia emocional, ujú, tiene que ver mucho con el tema de reconocimiento de nuestras emociones, de identificarlas, de poder expresarlas, de poder tener un lenguaje asertivo de nuestras emociones. Entonces, desde casa, una de las cosas muy importantes es no penalizar el que alguien se exprese, el que alguien esté enojado, el que alguien esté eufórico. Son estados emocionales normales, naturales, partes de un sistema de adaptación a todas esas interacciones que tenemos con el entorno. No somos máquinas, entonces diario tenemos estímulos del ambiente
que nos están permitiendo tener respuestas adaptativas. Esas son nuestras emociones, ¿no? Respuestas que nos facilitan la adaptación al ambiente. Entonces, muchas veces lo que sucede es que los niños varones está esa problema, pues, o esa falsa creencia de que ellos no pueden llorar todavía por ahí, ¿no? Se escucha de que ellos no pueden expresarse con tanta apertura, de que ellos realmente deben ser fuertes, serios, más inexpresivos. Y creo que es importante que desde muy pequeñitos empecemos a esa oportunidad a los niños y niñas, ¿verdad? De que puedan expresarse, de que puedan decir cómo se sienten, de no enojarnos si nos dice, es que no me gustó, mamá, está muy mala la sopa, ¿no? Y entonces la mamá, ¿cómo? Pero si yo te la hice, Con tanto y yo me esforcé, cariño. y un Tantos niños que drama, hay ¿no? sin comer y tú que... Y Por supuesto, no, no, no. Eso en realidad lo que hace es que no permite que el niño se exprese con apertura, ¿no? Es decir, bueno, ¿no te gustó la sopa? ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿por qué no te gustó? Ay, se nos congeló Norma. A ver. Bueno, mientras nos... Pero voy a ver, no hacerte esta sopa Norma, todos ajá, los días, sí, ¿no? ya. Sí, es que te nos congelaste un poquito, pero sí alcanzamos a escuchar, ¿no? De cómo manejar lo de la sopa, porque muchas veces, fíjate, yo una vez leía algo que Sí, decía que cuando el niño te pregunta por qué, los adultos lo tomamos muy mal, ¿no? Generalmente creemos que sí, me está retando y quitamos sí. de la fórmula el que el niño lo que busca es realmente comprender por qué. O sea, él busca comprender por qué. Y muchas veces cuando les decimos porque yo digo, porque sí, estamos privando de un momento para que el niño comprenda las razones, ¿no? Claro. Y ahorita que decías esto, fíjate que yo hace poquito acabo de vivir un ejercicio precisamente con adolescentes y me llamó mucho la atención algo que ahorita acabas tú de tocar, ¿no? Estábamos construyendo un ambiente de confianza y cuando yo les pregunté qué necesitaban ellas, eran puras chicas, curiosamente, qué necesitaban ellas para sentirse cómoda mientras vivíamos la dinámica. Fue muy complicado que identificaran ellas, en ellas, ¿no? Sus necesidades, ¿no? Pero cuando les pregunté, oigan, ¿qué creen ustedes que necesitan sus compañeras para sentirse cómodas? La lista fue enorme. Y a mí me llamó mucho la atención porque hasta les hice la observación, les dije, fíjense qué curioso. Ustedes sí me pudieron decir las necesidades de las otras, pero no lograron identificar lo que ustedes necesitan, ¿no? Claro. Entonces, digo, hago la analogía cuando dices tú, ¿qué estoy sintiendo? Hacer a veces esa pausa de conexión conmigo para identificar qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo. Pero decías tú, la forma también en que los adultos jugamos un rol muy importante para ayudar a los más pequeños que van a llegar algún día a esta edad, cómo se gestionan las emociones, ¿no? Claro. Uh-huh. Perdón, y en inteligencia emocional, en todo este trabajo de gestión emocional, es importante identificar, obviamente tiene que ver con esto, con identificar tus emociones y también identificar las emociones y el lenguaje emocional del otro. Pero lo que dices realmente tiene mucho sentido. O sea, si difícilmente los identificas en ti, también cómo vas a hacer esa interacción de conexión emocional con el otro si las tuyas propias no las estás identificando. Y nada más aquí quisiera mencionar que se han hecho investigaciones y se han hecho estudios donde aquellos niños que tienen un lenguaje de sentimientos y emociones mucho más variado, tienen mucha más
un mejor pronóstico de buena gestión emocional que aquellos que tienen un lenguaje muy pobre en términos de sus sentimientos y de los conocimiento de conceptos de las emociones y de los sentimientos. Oye, Norma, ¿Sí? y Ujú. ahorita, o sea, hablando de emociones, generalmente hablamos de acá, ¿no? Sí, Pero todo esto se gesta completo, ¿no? Ajá, sí, claro. tiene que estar en esta sintonía. ¿En qué momento esa parte de las emociones, sí, empieza a Ujú, conectar con esta parte de acá? Porque ujú, generalmente pensamos que la parte mental es únicamente cognitiva, a nivel ujú, de estudios, de memoria, de razonamiento, en una parte más, ¿cómo llamarle? Científica, por decirle de ujú, alguna forma, ¿no? ¿En qué ujú, momento estas emociones empiezan a tomar esta sintonía con la parte mental? Sí, porque ujú. a donde quiero llegar y preguntarte también es, ¿en qué momento también el tema de salud mental se empieza a convertir en el tema? Porque si bien tomó relevancia durante la pandemia por cómo se acentuaron todas estas problemáticas que además no sé si tengas a la mano y me gustaría si lo tuvieras y que nos compartieras. A mí me sorprendió cómo se vio rebasado el Hospital de Salud Mental, ¿no? Aquí en Tijuana, que de verdad dije, ¡ah! No, o sea, fue Sí, impresionante para que la gente vea de qué tamaño estamos hablando, que la gente necesitaba ayuda, o sea, sí. de pedir ayuda, ¿verdad? Ujú, las ujú, situaciones que se vieron en la ciudad, pero bueno. Entonces, ¿en qué momento la sintonía y en la sociedad empieza a tomar relevancia el tema de salud mental? Que con la pandemia, repito, se acentuó, pero ya venía tomando, se venía abordando el tema y poniendo el tema, que todavía hay mucho tabú, ¿no? No estoy loco, no esto, pero pues es como el corazón, como los músculos, como el estómago. O sea, el cerebro también es un órgano que necesita estar sano. ujú, Entonces, ¿qué ujú. hace que también se empiece a voltear médicamente, psicológicamente, en la parte de esta sintonía con las emociones, con el bienestar, ¿no? De estar en equilibrio, la parte de la salud mental, Ujú. ¿verdad? Y el equilibrio sobre todo es en qué momento nuestro cerebro empieza a tener sintonía con las emociones y no nada más con la parte cognitiva. Sí. Bueno, hago paréntesis, el dato del hospital de salud mental, digo, puede ser que ya tenemos datos más recientes, pero para el 24 de junio de 2022, la depresión y ansiedad de niños y jóvenes aumentó en un 55%, según los datos del Hospital de Salud Mental de Tijuana. El 55% es altísimo, altísimo, es un dato muy preocupante y todavía hace poco hubo alguna otra información que hablaba de las, pues de realmente todos los servicios, la demanda de servicios que había para el Hospital de Salud Mental de Tijuana en relación a estos temas y también a ideación suicida, ¿no? Tentativas de suicidio. Pero bueno, aquí este tema de la gestión emocional es muy interesante porque nosotros somos seres holísticos, ¿no? No podemos separar, decir, digo, en función de estudiarlo, separamos obviamente y porque tiene una función distinta nuestra parte cognitiva y todo nuestro sistema límbico, ¿no? Nuestro sistema límbico, nuestra corteza cerebral que funcionan distinto, pero obviamente están interconectados totalmente. Entonces, yo hablaba hace un momento de esa estimulación que recibimos del ambiente y que es importante. A mí me interesa mucho y me gusta mucho que seamos conscientes de toda la estimulación diaria que recibimos. ¿Cuántas cosas vivimos en un día los Uh seres -huh. humanos? ¿No? ¿A cuántas cosas nos enfrentamos diariamente? Entonces, todo eso que va sucediendo, vamos haciendo un filtro que
va generando pensamientos, ¿sí? Y sentimientos, pero especialmente vamos dándole nosotros un significado a los eventos, ¿no? Puede ser que una persona va a una entrevista de trabajo, por decir algo, ¿no? Y sale diciendo, pues bueno, no, a lo mejor no me fue tan mal, voy a pensar en aquello que tal vez no hice bien, voy a intentar buscar maneras de hacer mejor mi entrevista. Yo pienso que sí me pueden hablar, ¿no? Y habrá otra persona que va a la misma entrevista y dice, no, fue un mal entrevistador, no lo hice bien, yo no sé para qué estoy insistiendo en buscar este tipo de trabajos y no lo hago bien. O sea, depende mucho qué tipo y calidad de pensamientos estamos teniendo nosotros para entonces que se haga esa conexión, ¿verdad? Y entonces nosotros ya convertir eso en una respuesta emocional, ¿sí? Nosotros realmente filtramos todo esto y esto está conectado con nuestros otros órganos del cerebro como nuestro hipotálamo, nuestra amígdala, y entonces ahí damos respuestas ya emocionales, pero de acuerdo a esos pensamientos que hemos generado en torno a esos eventos. Se habla mucho de la terapia cognitivo-conductual y va en ese sentido, ¿no? De todo ese valor tan importante que tienen nuestros pensamientos y cómo los podemos nosotros traducir en emociones, y dependiendo de esas emociones son nuestras respuestas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, qué tipo de pensamientos estamos teniendo, porque eso puede traer consecuencias importantes a nuestro estado de ánimo, a cómo estamos enfrentando la vida diaria. Muchas gracias, Norma. ¿Y en qué momento empieza, antes de la pandemia, a tomar importancia la salud mental, Norma? Porque yo creo que a veces, no a veces, sino a lo largo de la historia, ya lo que me ha tocado experimentar, vamos madurando como sociedad y vamos entendiendo, viendo las cosas diferentes, así como en su momento hablar de ir al psicólogo, ¿no? Era un tabú, como yo no estoy loca, no lo necesito, el hablar de meditación, el hablar en su momento de sana alimentación, ¿no? De contar calorías, mis ingestas, etcétera. Y poco a poco vamos madurando y vamos progresando. Yo comentaba también, ¿no?, en la cuestión de la alimentación. Hoy precisamente para quienes nos dedicamos en la educación, hablamos en el set, del CTE famoso, ¿no? Y le decía yo a los maestros muy jóvenes, por cierto, les digo, maestros, es que yo vengo de una generación donde, ¿cuáles derechos de los niños? O sea, menos que nada, ¿no? Menos que nada. Hablar de reciclaje, hablar de sana alimentación, era gordito, sanito, ¿no? Y los niños pueden comer lo que sea, no pasa nada. Y ya nos hemos dado cuenta que no es así. Entonces vamos evolucionando poco a poco. Y yo tengo, pues no tendría más o menos los años exactos para decir, pero es mi sensación de que todavía antes de la pandemia ya el tema de salud mental estaba tomando, vaya, se había empezado a hacer visible. Pero no sé si esto vaya en relación a estadísticas, vaya en relación a qué se empieza a ver en la sociedad, que la misma sociedad empieza a pedir ayuda con los especialistas en este tema. Bueno, creo que también como bien dices, esto es un proceso evolutivo, ¿verdad? Un proceso que va conforme hay más información, porque también hay mucha más información. Ahora hablamos, por ejemplo, de neurotransmisores, ¿no? Vemos artículos frecuentemente, hablamos, como tú bien dijiste, de meditación, hablamos hasta de corrientes psicológicas, muchas veces en artículos que nos encontramos en periódicos, en revistas, ahora en redes sociales, en TikTok, ¿no? Pero yo creo que antes de la pandemia, en la última década, ha crecido el interés y la necesidad de atender la salud mental, ¿no? Y de manera especial, esta pandemia ha hecho que avancemos
avancemos como aproximadamente 10 años en varios procesos, no solamente en términos de salud mental, sino, por ejemplo, de todo el acceso a la información. El tema de redes sociales incrementó tremendamente en la pandemia. Entonces, también es la necesidad, como tú dices, es una respuesta a la necesidad, pero también me parece que la ciencia ha venido avanzando y ha venido informándonos más en relación a la importancia que tiene la salud mental. Una de las cosas que yo vi durante la pandemia en este trabajo que realicé es que no tenemos, no informamos mucho a los niños, a los jóvenes, y nosotros adultos tampoco sabemos bien cómo cuidar nuestra mente, ¿no? Cómo cuidar mis pensamientos. Yo de verdad, es una de las cosas que advertí más, de que no hay mucha conciencia de qué estoy pensando en un día, ¿no? ¿Cuáles son mis fuerzas que me ayudan a afrontar la vida? ¿Cuáles son esos factores de protección que están presentes en mi vida y que me ayudan a estar mejor? Creo que esto se ha incrementado en la última década, pero no, me parece que la pandemia vino definitivamente a darnos un empujón muy, muy fuerte, digo, de manera positiva, para que todos tuviéramos más acceso y más información en términos de salud mental. Gracias. Oye, Norma, me gustaría también eh, preguntarte. Hace un momentito hablábamos de que a veces no sabemos identificar en nosotros mismos las emociones, ¿no? Eh, Creo que ahora que hemos experimentado tantas, ¿no? Desde euforia, alegría, eh, los duelos, como tú decías, la tristeza, pues se vino también, ¿no? Las más comunes, ¿no? Depresión, ansiedad, ¿no? Y también las crisis. Sí, claro. ¿Habría una diferencia que nos pudieras tú orientar? ¿Cuál sería cómo definir depresión? ¿Cómo definir ansiedad? ¿Y cómo puedo yo identificarla? ¿Estoy ansiosa o estoy deprimida? ¿No? Hay veces que nada más tengo, ¿no? Tengo mucho cansancio, traigo mucha hambre, no tengo ganas de hacer nada, me la paso en pijamas, o sea, y no identifico. Entonces me gustaría preguntarte primero si entre depresión y ansiedad hay alguna, o sea, ¿cómo diferenciarlas? Cómo se manifiesta una o cómo saber qué es o depresión o cómo saber si es ansiedad? ¿Cómo una persona se puede identificar y saber, ah, caray, algo me pasa? Sí, claro. Bueno, algo importante aquí es primero identificar las señales de que puedo estar teniendo una dificultad, ¿no? Mental, ¿no? Alguna dificultad. Ya no estoy hablando de un trastorno, ¿no? Sino alguna dificultad. Y mencionaste también ahí la palabra crisis. Y yo creo que obviamente la pandemia es una crisis de tamaño, bueno, tremendo, ¿no? Todos lo hemos vivido, todos sabemos de qué tamaño ha sido esta crisis porque la hemos experimentado. ¿Y qué es una crisis? Una crisis es un evento, ¿verdad? Muy significativo, altamente de impacto, con consecuencias también muy intensas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una crisis es que mi familia está en crisis porque perdimos nuestro negocio, ¿no? O estamos en crisis financiera, se cayó la bolsa, ¿no? Y bueno, la pandemia fue mucho más grande que eso. Entonces, cuando hay crisis, perdemos el equilibrio o la homeostasis. Nuestra capacidad de afrontamiento se ve vulnerada, de tal modo que aquellas respuestas que dábamos normales, ¿no? Ante una situación de normalidad, ahora ya no son iguales. ¿Por qué? Porque estamos usando, poniendo a trabajar todos nuestros mecanismos que aprendimos para poder afrontar. De hecho, se habla de que muchas personas que tal vez la pasaron muy mal en la crisis ya venían mal previamente, sin tener recursos
fuertes, sólidos, que les permitieran hacer frente a las situaciones. Digamos que fue la pandemia fue el detonante de algo que ya venía atrás. No sé si me explico. Sí, O claro, sea, sí. ¿sí? Que es una situación que tenemos que considerar. O sea, la Si pandemia fue nuestro lo que te hijo, hija, llevó a de plano quebrar, ¿no? exacto, o sea, ya puede ser que muchos de nosotros ya veníamos con ciertas dificultades en nuestras capacidades para poder enfrentar la vida y se detona en la pandemia, ¿no? Entonces, por un lado, también hay que entender que si hay una crisis, no vamos a estar igual, ¿no? No vamos a estar igual. Entonces nos sentimos mal porque no respondemos bien. Y eso es un Ah, problema, y eso se puede ¿sí? Porque convertir en un círculo vicioso. exacto. Entonces se hace un círculo vicioso porque decimos, no, es que estoy mal, no salgo adelante. Por ejemplo, quiero estar nomás acostado, no me quiero levantar, me cuesta trabajo. Pues, ¿cómo te ibas a querer levantar si estábamos encerrados, tomando clases o trabajando muchas veces en las plataformas, pensando en que si salíamos tal vez nos íbamos a contagiar, ¿no? Esas restricciones a la circulación, esa pérdida de contacto. Imagínate un jovencito de 14 años que para él lo más importante es el sentido de pertenencia y no podía salir a ir al cine con sus amigos o a donde fuera, ¿no? A la fiesta, no sé, a algún lado, y no podía. Entonces, ese jovencito o esa jovencita pues estaban en conflicto y se sentían mal por sentirse mal. Aparte, cómo el adulto, cómo está enfrentando la crisis de tal modo que el niño ve cómo el adulto enfrentaba la crisis y también ahí viene una conducta de imitación de los niños en los patrones de respuesta ante crisis. Ujú. Eso es algo interesante también, ¿no? Que tenemos que explorar. Y yo siempre me pregunté, me, ¿cómo me gustaría saber, ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones escuchó un niño durante la pandemia? Esa es Si otra. sabemos que se incrementó muchísimo la violencia Ujú. familiar, se incrementó muchísimo la violencia doméstica, se incrementaron mucho las riñas entre El vecinos, se abuso incrementaron sexual el también. abuso sexual y muchas veces el abuso pues entra dentro del maltrato Ujú. infantil y el maltrato infantil muchas veces no nos enteramos y no se reporta, ¿no? El niño no toma el teléfono, el 911 y dice me está maltratando mi papá o mi mamá. Y la violencia hacia la mujer se incrementó también muchísimo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que toda esta situación, pues obviamente tenemos que aprender a identificar nuestras propias señales de que no estamos bien Ujú. y cuáles son esas señales, ¿no? No tengo, si hablamos de depresión, la depresión es una pérdida de la voluntad, tiene que ver mucho con la pérdida con esa capacidad que tenemos nosotros de dar respuesta, ¿no? De estar motivados. Es como un estado permanente de tristeza, una sensación de pérdida, de vacío. Ujú. A veces acompañado pues por ciertos síntomas como por ejemplo el descuido en la apariencia, el no querer levantarme, el no tener energía suficiente para hacer actividades, el aislamiento, ¿sí? El tener sentimientos de pérdida o de minusvalía. Hay todos estos síntomas y algunos otros son síntomas de depresión. No me quiero levantar, Ujú. ¿verdad? Pero para que se diga que ya es un trastorno, tiene que tener ciertas características de acuerdo al DSM-5, que es el manual de diagnóstico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces, si tú estuviste con esos síntomas significativos durante 2 semanas o más, ya podríamos estar hablando de una depresión. Pero Norma, muchas veces también ujú. se habla, perdón, muy a la ligera, ¿no? Es que estoy depre y realmente estás en un estado emocional de cierta tristeza, de cierto desánimo, Ujú. pero no pasaste una semana, 2 semanas sin levantarte o 2 semanas sin querer hablar con nadie o en la oscuridad de tu cuarto o sin bañarte o sin querer salir, ¿no? Ujú. Perdón. Y esa, la depresión cuando se manifiesta así, ¿es únicamente una cuestión de índole emocional o es una cuestión también química de nuestro cerebro? ¿O la No, combinación de por, las dos?
Bueno, de hecho la depresión está muy, muy asociado a muchos procesos de nuestro organismo, está muy asociado también a problemas digestivos, dolores de cabeza, a muchos otros síntomas en nuestro cuerpo como tensión muscular, cansancio y por supuesto a cambios bioquímicos en nuestro cerebro, ¿verdad? A la falta de producción, en este caso, por ejemplo, de serotonina, del neurotransmisor serotonina, ¿verdad? Este neurotransmisor es el que muchas veces pues hay que asistir a una valoración médica que permita decidir al especialista, en este caso al psiquiatra, si es necesario que nos ayuden, nos den algún medicamento que nos permita que nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cerebro pueda producir este neurotransmisor y poder dar una mejor respuesta. Entonces, dejar esto como nada más a échale ganas, Exacto. no funciona, Ujú, porque hay otros procesos que se han eh, afectado, ¿no? ujú. Con esta situación. Sí. Ay, Norma, qué interesante. Me gustaría, si me permites, voy a hacer una ligera pausa para leer los comentarios de quienes nos acompañan y Ujú. si invitar al público que si tienen alguna pregunta, alguna duda, aprovechen, pregunten. Por eso el programa es en vivo, porque tiene el propósito de que ustedes puedan preguntar a nuestros especialistas si tienen alguna duda. Recuerden que este programa lo que busca es que alcancemos el bienestar, como Ujú. bien nos lo decía la especialista, la maestra, de que es muy importante que identifiquemos nosotros qué estamos sintiendo, ¿sí? Y que podamos recurrir a quien sabe de esto, a quien nos puede apoyar, a quien nos puede dar esa punta, nos puede dar la posibilidad de agarrar esa punta de la madeja para empezar a construir nuestro bienestar. Y eso es lo que busca este programa, acercar los especialistas que puedan apoyar a quien lo necesita, ¿verdad? Entonces voy a leer, si me permites, Norma, Sí, aquí los adelante. comentarios y agradecer la presencia. Miriam, muchas gracias. Gracias por el tema, Elizabeth, gracias. Dice Miriam, las mujeres compartimos más nuestras alegrías, preocupaciones, logros, derrotas con las amigas, factor muy importante en la pandemia, ya que el no salir no impidió que nos comunicáramos, ¿no? Gracias tecnología, que en algún momento nos apoyó un poquito a estar en contacto. Pregunta Violeta Álvarez de Ciudad de México. Ay, saludos, Violeta, qué gusto. Dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ser tolerantes a la frustración y cómo lograr que tengan una buena salud mental? ¿No? Y también porque lo comentábamos, ¿no, Norma? O sea, las familias todas tenían también un contexto diferente, los niños sin ir a la escuela y había Sí. quien vivía en depa, o sea, no tenían patio, no tenían a dónde. ¿No? Sin áreas Sí. verdes, todo esto que es a veces muy complicado, pero bueno, ella pregunta que cómo ayudarles a ser tolerantes a la frustración y cómo lograr que tengan una buena salud mental. Sí, bueno, es que este tema es tan amplio, ¿no? Sí. Ahorita que escucho los comentarios y la pregunta, también cuando dices, nos hicieron un favor las redes sociales, nos hicieron un gran favor las redes sociales, porque y las plataformas y tal, porque los jóvenes, una manera que estaban conectados con sus compañeros en una Ujú, edad donde para él tan importante la conexión era el medio, ¿no? Y además el medio de estar informados y bueno, y por otro lado tenemos la infodemia, que era el exceso de información y alguna de esa información ujú. basura, ¿no? En relación al primer comentario. Y en relación al segundo comentario, primero que nada, yo creo que tenemos que voltearnos a ver a nosotros como padres de familia. Nosotros, ¿de qué manera estamos manejando la frustración? Los niños imitan muchas de esas respuestas de nosotros. Entonces, lo primero que yo diría es, hay que voltear a vernos nosotros y ver cómo nosotros estamos haciendo frente a aquellas situaciones que pudieran ser desencadenantes de frustración, de desesperación, ¿no? Aquellas situaciones que son de difícil manejo para nosotros. Y hay que identificar con toda claridad
haciendo un diálogo muy, muy, muy abierto con el niño, ¿no? De hecho, yo lo comento en el libro, yo hablo de la escucha activa, ¿no? Esa capacidad de escuchar, pero primero de observar, ¿no? De observar, desarrollar la capacidad de observación, que es uno de los 4 pasos por la vida que ahorita voy a mencionar. Esa capacidad de poder observar al niño, ver qué es lo que lo está frustrando, ¿no? Y luego preguntarle, ¿no? Aquello que dijimos, ¿cómo te sientes, no? Es que no quiero, no, yo me imaginaba a los escolares tomando clase en línea, ¿no? Entonces, algunos me decían, mamá, es que no quiere tomar la clase, ¿no? Y pues ciertamente no eran las mejores condiciones para el niño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no invalidar aquello que el niño está expresando, no caer en la tentación de minimizar aquello que el niño está expresando y nosotros tener una actitud comprensiva hacia aquello que el niño está manifestando como una necesidad o como un sentimiento de inadecuación o de frustración, ¿no? Y ayudar a encontrar alternativas, si es un niño de más edad, si es un niño pequeño, nosotros dar ciertas alternativas para el manejo de la situación, pero también pensar en situaciones muy lúdicas, ¿no? A ver, vamos, si estabas en un lugar que no podías salir, pues tendría que haber el momento de hacer ejercicio, el momento de acompañar a lo mejor haciendo rompecabezas, el momento de acompañar a lo mejor escuchando música o haciendo baile. Al niño hay que darle muchas opciones, recursos. Cuando es un niño un poquito más grande, hay que ayudar a que él mismo busque alternativas ante esa situación que le está causando cierta frustración. Y si no está al alcance, sí, ayudar a que tenga comprensión de esa situación y de que a lo mejor no es una situación que vamos a poder nosotros cambiar, pero sí vamos a poder cambiar lo que pensamos en relación a la situación. Porque muchas veces son situaciones que no podemos cambiar, ¿verdad? Pero sí podemos decir al niño, bueno, mira, ciertamente no puede ser de otra manera, sin embargo, tal vez podemos encontrar este valor, ¿no? En esta situación o encontrar este beneficio. ¿Y qué tal si lo hacemos de manera diferente? Entonces, el diálogo es muy importante, no invalidar aquello que está expresando el niño, brindar alternativas para ver de qué manera puede él manejar la frustración y en el caso de los más grandecitos, ayudarlos a encontrar ellos alternativas para manejar la situación en caso de que tenga solución y si no tiene solución, ayudar a la comprensión de la situación. Norma, también queremos saludar aquí a la maestra Ana Luz que nos acompaña, a Sandra Medina, Mariela Bel, qué gusto, gracias, Ardilla Canelita, saludos también. Bueno, pues estamos por acercarnos al cierre de nuestro programa y agradecerte, Norma, la verdad es que ha sido mucho el aprendizaje y sobre todo identificar, ¿no? Lo que a veces nos pasa, muchos nos queríamos cambiar, no nos queríamos levantar, ¿para qué? ¿No? El a veces no identificar que algo me está pasando, simplemente estoy teniendo comportamientos diferentes, pero también decías tú, ¿no? Cómo nosotros como adultos, si no volteamos a vernos a nosotros y ver qué estamos haciendo con los que vienen atrás, esto se va perpetuando, ¿no? O sea, en algún momento, si deseamos, podemos romper esa cadena a partir de empezar a trabajar en nosotros para poder hacer un correcto modelaje, ¿no? Y pues ir construyendo mejores generaciones. Con respecto a lo que mencionabas, y me gustaría con esto empezar el cierre del programa, cuando hablamos de depresión y de ansiedad y de crisis, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Digo, entiendo que es difícil querer ayudar a quien a veces no se deja. Y aquí me gustaría hacerte esta pregunta, o sea, ¿qué hacer primero en qué proceso vive una persona para dar el paso de decir necesito ayuda? ¿Sí? ¿Y de qué forma alguien externo a mí me puede ver en una situación donde si yo no reconozco la ayuda, si alguien no me ayuda, yo estoy en peligro? O sea, ¿es conveniente o no llevarte a fuerzas o de qué forma puedo yo apoyar
a una persona que lo necesita. Entonces serían dos preguntas. Una es, ¿qué me mueve a mí decir, tengo que tomar acción, necesito ayuda? Porque a veces hay muchas cosas que detienen a la persona, orgullo, tabú, miedo y muchas otras cosas más. El dar el paso de decir auxilio, o sea, necesito ayuda. Y la otra es qué hace el que ve que una persona está en peligro. ¿Qué es lo correcto hacer? Sí, claro. Mira, son varias cosas, ¿no? Es que, digo, es tan amplio ese tema. Ahorita que decíamos que hablamos de depresión y ansiedad, bueno, no comenté en relación a la ansiedad, pero la ansiedad es ese sentimiento eh, mm, de temor, ¿sí? De temor, de incertidumbre ante un evento que nosotros consideramos que puede ser de peligro o amenazante para nosotros, ¿no? Y ahí entra nuestra amígdala, ¿no? La amígdala, y ahí le llaman, de hecho, el centro del miedo. Y es bueno, de alguna manera, esa respuesta, porque esa respuesta es la que nos alerta ante algún peligro inminente. A veces nuestros miedos pueden ser reales o miedos imaginarios, ¿no? No es un miedo racional. Y ahí entra también todo un trabajo que se hace terapéutico para que nosotros podamos distinguir entre nuestros, primero preguntarnos, ¿es un miedo real o es un miedo imaginario, ¿no? Y luego, ¿qué pensamientos estamos generando a partir de ese miedo que pueden incrementar nuestra ansiedad y llevarnos hasta los que conocemos como ataques de pánico? Ahora, para nosotros, ¿qué podemos nosotros ver como señales de que no está bien nuestra salud mental? Pues tenemos que ver primero si estamos, por ejemplo, durmiendo bien, cómo son nuestros hábitos de sueño, si se están alterando o están normales nuestros hábitos de sueño, nuestros hábitos alimenticios. Es importante ver si estamos alimentándonos bien, si tenemos nosotros, por ejemplo, alteraciones en el manejo de la ira, ¿no? Si estamos enojados con cierta frecuencia o más frecuentemente de lo que estábamos antes, si hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos y que ahora ya no queremos hacer, si estamos aislándonos, dejando a nuestras amistades, si no estamos teniendo placer de cosas que antes teníamos placer o gusto por hacer, o cambios repentinos en nuestro estado de ánimo, y también la forma en que estamos enfrentando la crisis. Si estos recursos para afrontar, si estás viendo estas señales, si estás notando que tus recursos para afrontar la situación no te están alcanzando y estás en un periodo, digamos, considerablemente una semana, 2 semanas, así, creo que es importante que busques ayuda y que de inmediato también te acerques a personas que te conocen, que son tu círculo cercano de afecto o tu círculo de protección, y platicas con ellos de cómo te sientes. Una de las más importantes factores de protección es la conexión social. Y las que más uno de los que está demostrado científicamente, según la neurociencia, que más nos proporciona bienestar y nos proporciona salud mental es tener buenas conexiones sociales. Y esas conexiones sociales justo deben servir para que nosotros podamos expresarnos y decirles a ellos cómo nos estamos sintiendo. ¿Sí? Okay. Hay algo que yo llamo y es una pedagogía internacional que es yo y otros profesionales los llamamos los 4 pasos por la vida. Adelante, con esto Sí, vamos, ¿verdad? Tomen nota. sí, los 4 pasos por la vida es una pedagogía a nivel internacional que se ha utilizado para identificar especialmente cuando una persona está en peligro de suicidio. Pero estos 4 pasos por la vida es importante que los apliquemos con cualquier miembro de nuestra familia, ¿sí? Primer paso es observar, ¿no? Observa. ¿Qué voy a observar? Voy a observar cómo está mi familiar, si está animado, desanimado, si lo veo que su arreglo personal ha cambiado, si están cambiando sus hábitos. Los cambios repentinos son señal muy importante y muy significativa de que puede estar en problemas. Si ya no se está comunicando de la misma manera, si está teniendo problemas para dormir, sus hábitos alimenticios han cambiado, si está irritable, si está enojado. Ahora,
algo interesante y de lo que podemos hablar en el siguiente programa es que las señales obviamente cambian de acuerdo al grupo de edad, ¿no? Puede ser que no actúa igual un adulto que uno de 14 que uno de 5, pero en general, estas que estoy diciendo son las más comunes para cualquier grupo de edad. Y primero observa, ¿no? Y luego pregunta, siguiente paso, pregúntale cómo se siente, pregúntale si algo está pasando, pregúntale si necesita algún tipo de ayuda y escúchalo, ¿no? Siguiente paso, pregunta, no tengas miedo de preguntar, porque hay un mito en el tema de prevención de suicidio, un mito, perdón, en el tema de suicidio, que dice, no le preguntes porque le vas a dar ideas. Eso es falso. Si tú crees que esa persona está en peligro de poder cometer suicidio, pregúntale, incluso pregúntale directamente. ¿Has pensado en que no deberías seguir viviendo? ¿Estás tan desanimado que piensas que no debes seguir con tu vida? O sea, en el suicidio hay mucho dolor psicológico, ¿no? Hay autores que llaman dolor psicológico, es un dolor interno, ¿no? Que no sé cómo manejar. Entonces, hay que preguntarle a la persona y luego escucha y acompaña, ¿no? Escucha y acompaña. No caigamos en la tentación de sermonear, de agarrarnos hablando nosotros y decirle, no, mira, a mí me pasó, que, y termina sin decir la persona lo que le está pasando, ¿no? Entonces tenemos que ser un facilitador de la expresión, porque el mero hecho de expresarlo, al escucharse la persona, a lo mejor hasta le cae el 20 de que a lo mejor no era tan complicado, pero digo, está a lo mejor en este momento hundido en esa tristeza o en esa desesperanza, ¿no? Y incluso muchas de las situaciones por las que a veces las personas piensan en quitarse la vida no son eventos muy largos, son eventos que de momento se presentan, ¿no? Terminé con mi pareja, me peleé con alguien que quiero mucho, perdí algo material, la muerte de un ser querido, ¿no? O sea, puede ser que es un evento precipitante, pero que no necesariamente es para terminar con tu vida. Y el último paso es escucha y acompaña, o sea, no lo dejes solo, y menos si crees que tiene riesgo suicida. Y si no puedes estar con él, haz un acuerdo con él. Mira, vamos a hablar mañana a tal hora, ¿no? Avisa a su familia y si es un menor, con más razón avísale a la familia lo que está sucediendo. Si está en la escuela, avísales al docente y demás. Y por último, pide ayuda. Busca en casa, siempre es importante tener los números que necesitamos tener a la mano en una necesidad de atender una urgencia de salud mental de nuestra familia, al psicólogo, al hospital de salud mental o a tus recursos de apoyo, es importante tenerlos cerca. Entonces, observa, pregunta, escucha y acompaña, pide ayuda. A ver, entonces es escucha, observa, Observa primero. observa, Ajá, observa. escucha, Observa, pregunta. observa, pregunta, Observa, pregunta. escucha, Escucha y acompaña, pide escucha y ayuda. pide ayuda. Pide Tomen ayuda. nota, por favor, de lo importante que es y como decía la maestra Norma, ¿no? Sepan escuchar, una escucha generosa, porque si no sermoneamos, el que termina desahogándose es el que iba a escuchar, ¿no? Es el que iba a escuchar. Sí. Sí, Puede ¿verdad? pasar. Y sobre todo, Norma, algún lugar aquí en nuestra ciudad donde yo no desconozco si haya un lugar de emergencia en donde si alguien está en una situación de crisis a deshoras del día se pueda recurrir. Yo desconozco si el Hospital de Salud Mental o alguna dependencia gubernamental tenga algún teléfono de emergencia para asistir en una situación de crisis. ¿Existe? Fíjate que yo lo que les recomiendo es, ahorita yo no tengo la certeza de que el Hospital de Salud Mental esté atendiendo 24 horas, Ujú. pero siempre es importante llamar al 911. Ok, El perfecto. 911 es nuestros servicios de emergencia
de la Policía Municipal, pero generalmente ellos están conectados con los servicios de apoyo, con grupos o redes que son, ellos tienen generalmente los padrones o el directorio de instituciones de ayuda. El 911, al menos en mi experiencia, ellos son como el agente que canaliza, ¿no? Y en todo caso, por ejemplo, si hay una tentativa de suicidio, llega de inmediato el apoyo. Okay. Entonces, en esos casos yo sí recomiendo el 911 a reserva de que en el siguiente podemos investigar y traerles números que puedan ser de 24 horas, ¿no? Ver si en la ciudad hay un servicio de ese tipo. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Me gustaría, Norma, que pudieras compartir. Nuestra invitada también ejerce la práctica privada. Si alguno de ustedes estuviera interesado en recurrir a ella para asesoría, para apoyo, para atenderse, ¿cuáles son tus datos, Norma? ¿Nos los pudieras compartir, por favor? Sí, los números telefónicos son 664-227-2526, repito, 664-227-2526 y 55 27 76 04 41 para quien nos escribe alguien estaba de Ciudad de México aquí, ¿no? Ese número se le va a hacer conocido, 55 27 76 04 41 por la alada. Y está mi página también web, www.normaliciasoto.com, y por ahí me encuentran en Facebook también como Normalicia Soto. Y bueno, ahí generalmente subo alguna información preventiva, algunas medidas que pueden ayudarles. Y también en el libro, si por ahí se quedó sin que información aquí, completa de cómo ayudar a los hijos en salud mental, se los ahí voy está a en el libro presentar. los factores. Gracias, Norma. Se los voy a presentar. Aquí tienen el libro y si ya tienen los post-it, pues es porque ya estamos leyéndolo, ya estamos interactuando con la autora. A mí me gusta mucho, le enseñaba a Norma que ya está subrayado, ya estoy dialogando con ella aquí en su texto. ¿Dónde pueden encontrar tu libro, Norma? Lo pueden encontrar en la librería Sor Juana, de aquí de Avenida Las Palmas. Está casi enfrente del Iztecali. Y ahí la librería Sor Juana, ahí está el libro que se llama Un Nuevo Comienzo, y ahí van a encontrar todos los factores de protección para recuperación de nuestra salud mental, familiares, para el contexto escolar y para la familia. Entonces, yo creo que en la siguiente sesión podemos platicar justo de esos factores que vienen en el libro que pueden ayudar a favorecer la salud mental ya de manera más concreta. Así es, precisamente eso era lo que le quería comentar a nuestro auditorio. El día de hoy abordamos un tema de forma muy general con respecto a estos factores que pueden, de dónde contextualizar primero la problemática, de dónde viene, entenderla, por qué toma relevancia, por qué la pandemia nos dejó como nos dejó, qué hacer. Estos 4 puntos tan importantes de acción que nos comentaba ya la especialista, dentro de las preguntas que hizo el auditorio, que fueron muy interesantes, ¿no? El también entender cómo gestionamos las emociones, cómo somos holísticos, cómo estamos en sintonía. Nos explicaba nuestro especialista de también los pensamientos nos pueden traicionar y pueden desajustarnos desajustar nuestro equilibrio, ¿verdad? Y entonces también el empezar a observarnos para darnos cuenta que somos nosotros los que vamos a enseñar a los que vienen detrás, a los jóvenes, a los pequeños, cómo se siente, qué hacer, ¿no? Cómo gestionar. Y bueno, es a partir de empezar nosotros. Y que además, si no sabemos hacerlo, podemos recurrir a un especialista, podemos recurrir a alguien que nos oriente y nos diga cómo. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Entonces, esto fue esta primera parte, ¿sí? Vamos a tener un segundo programa porque como nos mencionó la maestra Soto, el tema es muy amplio. En su libro, y se los vuelvo a mostrar, que se llama Un Nuevo Comienzo, es un manual para la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Aquí nos va ella a hablar en el próximo programa, en la próxima emisión, ya específicamente
pues de esta edad, de los adolescentes, de las niñas y los niños, cómo hacer, qué pasa también en el contexto escolar y cómo los docentes y la familia están jugando un rol muy, muy importante para poderlos acompañar. Y algo que mencionas en tu libro, Norma, es que la salud mental, ¿no? La debemos de propiciar todos además, ¿no? Todos somos agentes importantes para conservar la salud mental en general, ¿verdad? Entonces, pues recomendadísimo el libro, los esperamos aquí dentro de 2 semanas, el programa va a estar saliendo cada 2 viernes, ¿sí? Y que sepan que ese va a ser el tema que vamos a desarrollar próximamente, sobre todo con el propósito de acompañar a quienes no sabemos cómo, ¿no? Porque aunque somos mamás y papás, a veces no sabemos cómo. Las generaciones nuevas se están enfrentando a situaciones diferentes a las que nos enfrentamos nosotros y necesitan tener otras herramientas porque decía también la psicóloga Norma, todos los días tenemos un bombardeo, ¿no? De estímulos y todos los días tenemos que estarnos reajustando a esos estímulos sociales y del ambiente que exigen de nosotros mucha inteligencia emocional. ¿Qué tal, Norma? ¿Qué tal? ¿Sí? No, yo ¿Así era? encantada de que sigamos tantas cosas, ¿no? Que podemos discutir, aportar, Sí. conversar. Aquí veía un comentario que dice que muchas veces la ansiedad y la depresión hay algunos muy buenos para el camuflaje, ¿no? Ah, Y sí, exacto. definitivamente sí hay, existe ese camuflaje, pero la verdad es que los que nos conocen bien pueden identificar Que algo nuestras pasa, señales. Y ¿verdad? así que listas para la que sigue. Listas para la que sigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer mucho. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir en vivo mientras nos sea posible, porque el objetivo es que el auditorio pueda preguntarle a los especialistas. Muchas gracias por todo lo que compartiste hoy con nosotros, Norma. La verdad es que te exprimimos y te agradezco de nuevo la confianza por este conversatorio. Muchas gracias. Buenas noches a Buenas todas y a noches. todos. Bueno, pues buenas noches a todos ustedes. Estoy segura que aprendimos el día de hoy muchísimas cosas y nos cayó el 20. Antes de cerrar nuestra transmisión, quiero de nuevo agradecer al Instituto Celestín Freinet Primaria, Escuela Activa, por la confianza en el patrocinio para la producción de este programa. El Instituto Celestín Freinet tiene 17 años de experiencia trabajando a través de proyectos para llevar a los niños a un mejor aprendizaje contextualizado, es decir, formación para la vida. Los invitamos entonces para que nos agenden próximamente en 2 viernes más, donde vamos a tener la segunda parte de este programa y vamos a ahondar en lo que es la salud mental y qué hacer con las niñas, niños y adolescentes. Que tengan una excelente noche.